Yo creo que en el campo de la psicología y de la psiquiatría existe lo mismo que con la medicina, muchos diagnósticos. Todos opinan, todos ponen, todos formulan, otros dicen no tome, sí tome, el uno le dice es depresión, el otro le dice es ansiedad, el otro es bipolar, y entonces empiezan ese juego de palabras. Ustedes en Medicol manejan unos programas muy amplios de salud mental. Y uno se pregunta que, como nos preguntan a los médicos, venga, ¿y por qué es lo que más consultan las personas en salud? Ah, no, que gastritis, que artritis y demás. ¿Qué es lo que más estamos viviendo ahora de la psicología y de la psiquiatría? Razón por la cual usted un día dice, no, pues desarrollemos un programa de salud mental. Hagamos un programa de transformación de 7 días. Jorge, mira, uno de los requisitos para yo crear un programa de salud mental, recuerdo que a Sebastián, con quien creamos el programa de Medicol de Salud Mental, así que se lo impuse, es no vamos a hacer lo mismo, no vamos a hacer consultas en donde la persona venga, esté 10 minutos o 15 y se vaya y vuelva a los 3 meses. Lo primero son programas integrales, en donde reconozcamos que el sujeto, primero, no está solo en el mundo. Segundo, que el sujeto viene porque tiene una necesidad. Y tercero, el sujeto es más que el síntoma. Fundamental. Lo cuarto, y claro, necesitamos programas en donde el trabajo inter y multidisciplinar sea eje, porque si no hay multidisciplinaridad, para nosotros realmente no hay nada. Y eso es claro dentro de los proyectos en donde nosotros como Medicol nos encontramos. Está claro además, frente a tu inquietud, Jorge, y es que estamos llenos de diagnósticos. Claro, nos podemos encontrar en la consulta con pacientes o usuarios con 3, 4, 5, 6, muchos diagnósticos, cambios de diagnósticos. Y eso es preocupante. Uno de los grandes problemas en la salud física y mental en el mundo es el diagnóstico. Por ende, los tratamientos no son efectivos. Pero claro, estamos diagnosticando en 10 o 15 minutos. Esto es importante que se modifique, es importante que cambie, y por eso para nosotros, tanto dentro de Medicol como programa de salud mental, como en lo que hacemos en este proyecto en los parques, ahondar en las realidades psíquicas es fundamental y empezar a entender que sí, claramente existen muchos síntomas, pero que muy seguramente detrás de todos esos síntomas hay muchas verdades y muchos mundos que necesitan ser reconocidos, dialogados, hablados, porque no cuestionados, y que la persona tenga herramientas, fundamental, que la persona tenga herramientas. Siempre ponemos el ejemplo. Me parece muy particular que alguien que tome un medicamento hace 10 años no sepa para qué se lo toma, ni siquiera conozca el neurotransmisor como mínimo que afecta ese medicamento que se toma, no sepa que es una depresión desde su cerebro, que es una cosa que se puede explicar básicamente con pasteles, como lo explica la doctora Ángela. Mire, el pastel de la felicidad es la serotonina. Si la serotonina, que debe estar en 5, está en 1, es porque usted tiene un problema depresivo. Entonces, listo, eso se puede regular. Y claro, existen múltiples formas de hacerlo. En algunos momentos, bueno, tenemos que reconocer que hay variantes genéticas donde hay un asunto ya biológico de base, o sea, que mi familia todos han sido depresivos. Bueno, allí yo ya tendría que evaluar muchas cosas, pero si es una depresión por la experiencia, tengo que evaluar otras. Y nos quedamos normalmente atados y anclados a simplemente, vuelvo y repito, lo respeto mucho, esa salud mental completamente biologista, una salud mental muy de la suma de las partes, muy de reconocer solo el síntoma. Entonces, a un síntoma, un medicamento, sí, en algunos momentos, o sea, no podemos negar que en algunos momentos es necesario, pero siempre creemos como Medicol y como proyecto que sería interesante observar hasta qué punto realmente es objetivo o no un medicamento dentro de ciertos procesos. Siempre pongo el ejemplo de los trastornos de personalidad. Estamos llenos de ese tipo de condiciones, medicados, recontra supermedicados, y pues hay algo fundamental. Nosotros no nacemos con personalidad, hacemos la personalidad, y la personalidad está constituida por cómo le damos significado al mundo, y necesitamos enfrentar ese mundo psíquico.
Y enfrentarlo implica una responsabilidad, no solo del usuario porque él no tiene herramienta, es de nosotros. Y siempre lo dije cuando empezamos este proyecto, vamos a dejar de preguntarnos por los usuarios o por los que tienen necesidades y vamos a preguntarnos por nosotros, qué es lo que nosotros no estamos haciendo y en qué tenemos que mejorar, porque es muy fácil decirle al usuario, no, es que ese usuario no sirve, él no quiere. Sí, muy seguramente si yo realmente tengo una depresión, pues no voy a querer mucho. Pero somos nosotros los que tenemos que buscar herramientas para llevar a estos sujetos y a estas personas a que sean adherentes a los programas, a que realmente sientan pasión por su proceso y no estar esperando a que ellos realmente tengan ganas o motivación. No, no siempre se tiene. Por ejemplo, cuando hablan que lo primero es aceptar. No, aceptar es muy fácil. El alcohólico acepta que es alcohólico, pero sigue tomando. El asunto no es de aceptación. El asunto, vuelvo y repito, y así lo construimos. El asunto es de conciencia. Y la conciencia implica empezar a entender que somos más que lo que está sucediendo. Y que eso que está sucediendo simplemente me está diciendo, hey, ojo, algo le está llamando la atención, algo sucede en usted, obsérvelo. Es necesario que se dé la oportunidad de observarlo y que su contexto lo observe. Eso es fundamental, Jorge. Detrás de todo lo que está diciendo el doctor Don Jairo, hay academia. Y entonces no es que nosotros estemos diciendo, nos hemos inventado un programa en los parques de la salud y Medicol para que la gente no vaya a psiquiatría o no tome medicamentos psiquiátricos, no. Somos profesionales ortodoxos, formados universitariamente. La esposa del doctor John Jairo es psiquiatra. Es decir, que nosotros lo que estamos diciendo es, así como nos pasó a muchos médicos que tuvimos que decir, hombre, pues si los efectos secundarios del omeprazol, la atorvastatina, la pregabalina, la acetaminofén y de tantos más son infinitos, busquemos otras cosas que le podamos ayudar al paciente. Y es ahí donde empiezan esas transpersonalizaciones. La herramienta de la respiración holotrópica y muchas más. Decía algo muy importante el doctor John Jairo, que uno no nace con un diagnóstico. Uno forma el diagnóstico. La crianza, toda la parte familiar, la escolaridad, la parte laboral y muchas más, pues nos llevan a tener cierto tipo de personalidad. Muchas personas no están en agrado con su personalidad. Están pasando dificultades. No me socializo, soy muy introvertido, lloro mucho, no sé manejar un duelo. No sé cómo criar mis hijos. No sé cómo manejar ese nuevo cargo que tengo donde tengo 200 personas o 50 me cargo. El ego y muchas más cosas. Y creo que todas esas situaciones fueron las que nos llevaron a desarrollar ese tipo de programas. Porque es que yo que he tenido que visitar compañeros médicos que han estado en unidades de psiquiatría, uno dice, no, pues qué bueno que esto que están viendo ustedes acá fuera su hospital de psiquiatría o su finca de psiquiatría y de psicología. Ustedes nos ven con animales y toda esta construcción como para biodescodificar un poco nuestros pensamientos. Y muchos dirán, están grabando este programa en India, en Bután, en Katmandú. No, estamos en Chinchiná. Y hemos hecho todo esto pensando en que quien entre acá entre con una información diferente. Mire qué es información. Yo le decía al doctor John Jairo, usted va a salir con esa bufanda. Nosotros le damos las bufandas a los pacientes. Y él me dijo, es que todos los que entren acá deberían de entrar con esta bufanda. Entrar con un tema diferente. Tenemos que entrar a cambiar nuestros pensamientos. Y eso es lo que queremos hacer durante estos 7 días en el programa de transformación. Y es simplemente una herramienta. ¿Para qué? Para que la persona siga un entrenamiento. Porque finalmente nuestro cerebro es de entrenamiento. Sí. Nuestro cerebro graba todo. Hay un lugar que se llama el hipocampo, que además es muy hermoso, es la memoria emocional. Y él lo graba todo. Pero él graba todo acorde a la interpretación que yo hago de la realidad. Entonces podemos poner un ejemplo. Jorge Enrique recuerda de los 1000 teteros que le dieron, él recuerda 2 que fueron deliciosos. Pero John Jairo, por cosas de la vida y la interpretación de esa realidad, de los 5000 que le dieron, en donde 4998 fueron ricos,
esa estructura recuerda a los dos vinagres. Entonces, para Jorge, ese tetero hizo que su condición oral fuese sana. Pero para este sujeto, en donde su hipocampo recuerda a esos dos, su condición oral es patológica. Es una cosa muy particular lo que sucede, Jorge, en nuestro mundo psíquico y desde las estructuras neurobiológicas. Claro, nosotros somos experiencia, nosotros somos memoria, pero la pregunta es, ¿cómo estamos interpretando nuestras memorias? ¿Cómo estamos interpretando las experiencias? ¿Hasta qué punto nosotros somos quienes nos encargamos desde la cotidianidad de seguir alimentando las mismidades, como le llamo yo? Entonces, a ver, otro ejemplo. Si yo sé que mis relaciones afectivas han sido patológicas, complejas, porque siempre he tenido la tendencia a buscar a mi papá en mis relaciones afectivas o a mi mamá en mis relaciones afectivas, pues lo primero que yo debo tener consciente es que cierto tipo de particularidades me llevan a repetir esas historias. Entonces, la persona que yo me encuentro en Juan Valdés y que nos miramos y es una atracción así, no lo dude, ahí está su conflicto. Ahí está la cosa que seguramente para usted no sería sana, porque nosotros atraemos desde la memoria psíquica y desde la memoria energética esas condiciones que para nosotros podrían no ser lo más sanas. Cuando yo empiezo a entender esto, empezamos a hablar de conciencia, empezamos a reconocer que lo primero que yo debo aprender a hacer dentro de este camino es a decirme no, porque yo no necesito decirle no a nadie. Usted puede tener a alguien que ama a su lado, pero ese alguien que ama, usted siente que le hizo mucho daño, esa persona se le puede acercar. Y usted debe entender que si va a tomar distancia a esa persona, usted no necesita decirle no a esa persona, usted tiene que decirse no a usted. Es que guardar la posibilidad de consumir una sustancia no está en la sustancia misma. Yo soy el que guardo la posibilidad. Yo lo digo en uno de los programas allí en Medicol. Mire, usted no reincide cuando reincidió en el alcohol, en el juego, en su consumo de X o Y cosa. No. Usted reincidió en el momento en que psíquicamente y de manera muy particular y quizás muy secreta, usted siempre guardó la posibilidad, es más, la guardó negándosela a usted mismo. Por eso este camino no es hacia ningún lugar, es hacia usted. Este proceso no es hacia nadie, no es hacia ninguna condición patológica, es hacia mi mundo psíquico más profundo y más real del que poco conversamos. Por ejemplo, lo que acabo de hablar, de ese poco conversamos, pero que alimentamos y alimentamos en silencio. ¿Y por qué lo alimentamos? Porque hace parte de esa condición humana que nos lleva y nos enruta, y lo decía hace poco con mi esposa, hacia el deseo. Y el estar deseantes, que no es que sea bueno o malo, simplemente el no reconocer ese objeto deseante de la vida, de la cotidianidad, de los otros, de las cosas, nos hace sabotearnos y constantemente estar tomando decisiones que nos llevan a la sensación, como lo diría Heidegger, a una gran sensación de vacío, a una gran sensación de la nada. Seguramente los que estamos aquí, usted y yo, hemos experimentado la nada y estamos en el camino de buscar el sentido. Antes no iban a consulta. ¿Es la misma cantidad de pacientes que están afectados a la salud mental? O sin lugar a dudas lo que llamamos ahora la evolución, el desarrollo, la tecnología y todas esas cosas nos han llevado a que esto se convierta cada vez en un motivo más de consulta. Sí, esto es multifactorial y es el asunto de la globalización siendo hermoso, siendo muy productivo, ha creado muchas complejidades a nivel de la salud mental. Claramente los medios tecnológicos en niños, niñas y adolescentes, claramente la información, la accesibilidad a una cantidad de informaciones nuevas, quizás no en el momento adecuado, generan una cantidad de condiciones de alto riesgo. Yo pienso que estamos en una sociedad llena de riesgos. Y no todos tienen las herramientas para enfrentar los riesgos, especialmente los riesgos psíquicos. Los riesgos psíquicos, como usted decía ahora, no se ven, ¿ya? Entonces son muy silenciosos y eso es lo más complejo. La enfermedad mental, si así le queremos llamar, o las condiciones mentales complejas, se ven desafortunadamente cuando las personas están en unos estados ya avanzados a nivel psíquico.
Es por eso que estos programas buscan prevenir. Claro, seguramente muchas personas vienen porque ya tienen algunas condiciones y quieren entender qué está sucediendo, pero qué bueno que a este programa vinieran muchos jóvenes intentando encontrar un camino, intentando reconocer su mundo intrapsíquico antes de que sean diagnosticados con una depresión o con un trastorno de personalidad o con una ansiedad o con un trastorno de alimentación. A mí me llama mucho la atención, o sea, en Medicol tenemos adolescentes, especialmente mujeres con trastornos de alimentación, niñas de 16, 17 años, pesando 30 kilos, 35, o sea, eso no es normal. Y el asunto de las redes sociales, de querer verse, de proyectarse en figuras, bueno, es una discusión que nunca va a parar, pero es un asunto que nos tiene que llamar la atención. Se nos van a morir los jóvenes, o sea, y son estos jóvenes los que se van a hacer cargo de nuestro mundo. Entonces, ¿quiénes se van a dar cargo de este mundo? Yo pienso que esto es un llamado de atención. Yo pienso que necesitamos llamarnos la atención para empezar a entender que realmente una cosa es lo que queremos como sociedad y otra cosa es lo que necesitamos. Y en este momento necesitamos hacernos preguntas, casi que confrontarnos frente a esas necesidades humanas que están correlacionadas con la salud mental, Jorge. Claro, la pandemia, los medios, digamos que hay un boom. Seguramente ahora las personas buscan un poco más ayuda, pero el buscar ayuda no significa hacer un proceso con conciencia. Eso sí es claro. A mí me gusta mucho cuando el doctor John Jairo habla en plural. Necesitamos, tenemos, todos, porque realmente este programa debería ir muy enfocado a profesionales del área de la salud. Estamos grabando este programa en la semana de transformación y tenemos 12 personas, de las cuales 4 trabajan con la salud. Y yo cada que llega una persona de profesión psicóloga o médico y áreas de la salud al parque a consulta, siempre les contamos de este proyecto. El doctor Carlos Montoya, pediatra, él dice, sanando al sanador. Porque si yo estoy preparado mentalmente para enfrentarme a usted como paciente, las probabilidades terapéuticas van a ser mucho más beneficiosas. Porque vamos a suponer, yo soy un médico que tengo una depresión y estoy medicado, y me llega una señora con una fibromialgia que se desencadenó por una depresión. Y mi única opción terapéutica es tomar medicamentos para la depresión. Entonces ahí se van cerrando todas esas ayudas que es a lo que nosotros estamos tratando de llegar con todos ustedes. Hay otras herramientas, hay otras ayudas terapéuticas, hay otros componentes que nos pueden servir a nosotros en ese despertar y en ese camino, y eso se las estaremos contando después de estas notas saludables.